Imanaya, Imanaya, Mashikuna, Ayesha Mushka, Ñukaka, Mauricio Mikani. Muy buenas tardes, Mashikuna. Bienvenidos al Club de Quichua y Achaitec. Mi nombre es Mauricio y pues bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Así que pues bueno, como siempre, vamos a presentarles la agenda que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a iniciar como siempre con unas instrucciones generales. El día de hoy vamos a interpretar la nueva canción Chimbalito, que fue la canción que había quedado como tarea. Teníamos que repasar esta canción. Espero que lo hayan hecho y si no, pues no tuvieron tiempito de revisar la canción, pues no hay problema porque podemos practicar aquí. Vamos también a hacer la revisión de la clase 4. Para ello les había pedido que los que deseen podían hacer la tarea también que fue describir las profesiones, ¿no es cierto? Los Yamkaikuna. Entonces, si usted hizo la tarea, pues téngalo a mano, luego le pediremos que comparta la pantalla y vamos revisando, ¿ya? Entonces, no hacía falta de que nos envíe, simplemente lo tenga en su computadora, nos compartimos la pantalla y vamos ahí viendo su trabajo. Hoy día vamos a ver, el tema de hoy es Yuyaykuna, que son los números, ¿sí? Vamos a tener un diálogo para practicar en parejas, vamos a tener los minutos de la ciencia, vamos a aprender nuevos elementos químicos de la tabla periódica, perdón, la misma que fue adaptado por un grupo de estudiantes, entre ellos estudiantes de la Universidad Yachaitec. El día de hoy nuestra querida compañera Natalie no nos puede acompañar, pero nos ha enviado eh, los elementos que aprenderemos del día de hoy. Y finalmente, Yuyaiki, la frase del día de hoy. Así que pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con la canción. Les había pedido, a ver, vamos a compartir por acá esta cancioncita que tenemos por aquí. Ya. Bueno, les habíamos compartido este documento, el tema Chimbalito, interpretado por Antonio Maldonado, es un sanjuanito ecuatoriano, y pues bueno, allí de paso les había puesto la letra tanto en quichua como en español, y como, bueno, los que de pronto pudieron repasar se dieron cuenta que es un tema súper, súper facilito. Sí, es una estrofa nada más que hay que repetirlo varias veces, y pues bueno, es un sanjuanito ecuatoriano eh, muy conocido acá en nuestro país y también se lo ha adaptado a diferentes versiones en países como Perú, Bolivia. Bueno, lo han hecho en diferentes géneros musicales. Y pues bueno, la música siempre trasciende, ¿no? Pero este originalmente es un tema ecuatoriano, un sanjuanito ecuatoriano. Así que bueno, vamos ahora sí a practicar. Está ahí la canción. También, bueno, tengo por acá el link de el video, pero si de pronto usted no tiene a la mano la canción, recuerde que les había enviado al grupo de WhatsApp, así que ahí lo puede encontrar este PDF. Listo, entonces vamos con la canción. A ver si compartimos por acá. Vamos a ver. Está por aquí. Perfecto. Vamos a compartir el sonido de la computadora. Listo. Y por favor, vamos también a tratar de cantar este tema. Recuerde, puede activar su micrófono para practicar. Sí, es importante practicar. Muy bien, ahí estamos. Listo. Preparen esas gargantas porque vamos a practicar. Empezamos. Chimbalito, chimbalito, amaño catatungan. Chimbalito, chimbalito, amaño catatungan. Chay manda ya mañana, amaño catatungan. Chay manda ya mañana, amaño catatungan. Sumac, sumac. Siguiente parte. Desde Chiquirixircani, Ñuka Shunito Kurcani. Desde Chiquirixircani, Ñuka Shunito Kurcani. Chay manda ya mañana,
Amanyukatapunganki, chaymanta llatamanani, amanyukatapunganki. Hace falta tener una buena porque lo que necesitas es practicar. Para vamos otra vez. Chimbalito, Chimbalito, amanyukatakangi. Chimbalito, amanyukatakangi. Chaymanta llatamanyani, amanyukatakangi. Chaymanta llatamanyani, amanyukatakangi. Ay, suma. desde Desde Chiquistani, Chiquistani, Ñuka Shungitukani. Desde Chiquistani, Ñuka Shungitukani. Chaymanta llatamanyani, amanyukatakangi. Chaymanta llatamanyani, amanyukatakangi. Chimbalito, chimbalito, amanyukatapunganki. Chimbalito, chimbalito, amanyukatakangi. Chaymanta llatamanyani, amanyukatakangi. Chaymanta llatamanyani, amanyukatakangi. May Sumac. Wow. Por ahí hay mucho talento. May Sumac, Mashikuna. Sí, miren, un San Juanito muy facilito, ¿verdad? Ya, entonces, Israel, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes, Mauricio Yachachi. Yo tenía una pregunta con respecto a dos preguntas con respecto a la letra. Esta parte de Chaimantayata, tal vez me puedes explicar un poquito eso porque, claro, la traducción está abajo, pero no le entiendo del todo qué está pasando en esa frase. Ya, bueno, primero que nada, hacer una aclaración. Así se escribe, Chaimantayata, ya, pero se pronuncia en algunas partes, como en el norte, se pronuncia la T, en este caso, la T como la D, Chaimanda, ¿ya? Entonces, este Chaimandaya es el, por eso, significa por eso, ajá, significa por eso, ¿ya? Y es lo que le dice aquí, pedir, ¿no? Mañani, eso es pedir. Por eso te pido, yo te pido, ¿sí? Aquí obviamente, como en cualquier idioma, ¿no? Se omiten el ñucaca, los pronombres, ¿no? Aquí, si quisiéramos decir, como es bien formal, sería ñucaca, mañani, ¿ya? Pero se omite el sujeto, ¿sí? El sujeto ñucaca se omite. Pero ¿cómo sabemos, cómo reconocemos que se refiere a yo? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta aquí, ¿no es cierto? El verbo termina en ni, ¿ya? Y recuerden que cuando conjugamos verbos, la primera persona, es decir, el ñuca, siempre el verbo conjugado va a terminar en ni, ¿no es cierto? ¿Ya? Charini, ya cani, ya todos los verbos para la primera persona terminan en ni. En cambio, cuando nos referimos a ti, ¿no es cierto? Siempre termina en la N, la K y la I, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que nos trata de decir la canción. No sé si está respondida la pregunta, Israel. Sí, Mauricio, esa frase me quedaba al aire. Y la segunda consulta que tenía es esta parte que dice desde chiqui. Yo entiendo que eso es una adaptación del español, ¿verdad? Sí, Incluido el chiqui.
Sí, sí, de hecho, esta es la versión es como el chiqui de chiquito, de pequeño, ¿no? El chiqui, ¿no? Y el desde, que obviamente es español, totalmente español. Recordemos que tanto el español tiene influencia quichua y el quichua también tiene una influencia del español, ¿sí? Entonces se mezclan, se mezclan. En una versión que he escuchado pronuncian desde Ñucaca, Risircani, en vez del chiqui. ¿Ya? Pero pues ahí le quitan vuelta el sentido desde pequeño, ¿no? Desde pequeño, ¿ya? Desde pequeño o desde pequeñito te conocí, ¿ya? Entonces, ahí ya le quitan el pequeñito y le ponen ñucaca, solo le ponen como desde que yo te conocí, pero ahí le quitan esa parte que se conocieron desde pequeños, ¿no? Eso es. ¿Alguna otra pregunta, Israel? No, Yupaychani. Y Matacha, Israel. Oscar. Hola, la pregunta es, Chimbalito también no tendría tal vez alguna traducción al Bueno, español. el chímbalo es una especie como el sambo, ¿ya? Más o menos es así. Ah, Es como un zambito, ¿ya? Lo que hace referencia a la canción es que ellos se conocieron en un lugar quizá donde florecía esta plantita y este fruto, el chímbalo, ¿no? El chímbalo es un producto muy parecido al sambo, pero más pequeñito. Ajá, más pequeñito. no, no conocía. En Sí, serio, ya, gracias, gracias por sí, es la una especie, aclaración. sí, es una especie de fruto que se da, bueno, yo creo que ahora ya no se da como antes, ¿no? Pero especialmente en la serranía y hace referencia que estos dos se conocieron desde muy pequeñitos, quizá cerca al arbolito del chímbalo, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta respecto a la canción? ¿Si han escuchado tal vez en alguna otra versión esta canción? ¿Alguien tal vez? Buscando, sí encontré unas versiones un poco más movidas de muchos artistas que cantan la canción Sí, sí. con otro ritmo. Sí, a Perú lo hizo famoso un grupo peruano, lo hizo famoso allá en Perú este tema, pero lo hace al ritmo de cumbia, ¿no? Pero sí, la música traspasa siempre las fronteras, ¿no? Y es lo bonito de que lo que no une el deporte, lo que no une la política, pues la música sí lo hace, las artes. Así que eso, ¿sí? Y siempre, pues hay que respetar, hay que respetar. Nosotros también adaptamos esas canciones de otros países y asimismo también se adaptan canciones, y en este caso un San Juanito muy, muy bonito, ¿no? Bueno, la recomendación, Mashikuna, practiquemos. Es bonito. Cuando uno tiene un tiempito, practique, porque de por sí ahí uno empieza a darse cuenta que en realidad va a dominar cualquier idioma, ¿sí? Entonces es mi recomendación. Y pues bueno, espero que les haya gustado este San Juanito. Vamos a practicar la próxima clase y de antemano ya les adelanto, para este mes, para culminar este mes de diciembre, vamos a hacer una especie como de un concurso. Ya hemos aprendido la tamia y ahora el chimbalito. Y vamos a hacerles una especie de concurso que lo publicaremos en las redes sociales y obviamente les compartiremos. Para que se anime, pues la versión más creativa, pues vamos, tenemos un premio muy, muy especial. Así que de antemano ya les adelanto esta información. Ojalá mañana ya podamos publicar y en las redes sociales esto y pues usted ya tendrá conocimiento. Mi recomendación, practiquemos esta canción o practiquen la canción de La Tamia, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver cuál es la persona más original que se atreve a grabar un video cantando esta canción y pues vamos a ver qué premios también se lleva, ¿sí? Así que bueno, listo. Vamos a continuar entonces con la clase. Yupachani Mashikuna. A ver, entonces vamos ahora sí con la revisión de la clase anterior. A ver, vamos a ver dónde se fue. Por acá. Sí, bueno, estas están las indicaciones que, bueno, ya todos lo sabemos. Tratemos de ingresar siempre puntual a la clase para no perdernos ningún contenido. Es importante también encender nuestra camarita con el micrófono apagado y sobre todo esto es lo que más me interesa, que participemos activamente, ¿sí? Que no importa que nos equivoquemos, lo importante es participar, ¿sí?
participar. Muy bien. Ya. Ahora, no nos olvidemos, esto es muy importante porque de aquí quizás, de aquí en adelante vamos, bueno, la próxima clase vamos a empezar a ver verbos, ¿sí? Entonces queremos que quede muy claro las terminaciones, los sufijos de cada pronombre personal, ¿ya? Entonces, esta vez en la tarea les habían enviado a hacer oraciones describiendo los Yamkaikuna, las profesiones. Y recuerde que si usted utilizó estos pronombres personales en la conjugación de los verbos, usted debía haber considerado todos estos sufijos, ¿no es cierto?, para poder describir los Yamkaikuna, ¿ya? Entonces, la clase anterior vimos el tema relacionado a Yamkaikuna, las profesiones, y decíamos que todas las profesiones, el 99%, porque por ahí creo que hay una excepción en una profesión, bueno, no la tengo a la mano, pero el 99% de profesiones siempre terminan con la letra K, ¿sí? La letra K le hace al verbo, le convierte al verbo en un agente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el morfema que utilizamos para referirnos a las profesiones, ¿ya? Y decíamos que al verbo, ¿ya? Le quitamos el sufijo na y le aumentamos la K. Es decir, el verbo sería rantina, tushuna, jampina, yamcana, yachachina. Ese sería el verbo. Entonces le quitamos el sufijo na y simplemente agregamos la K y ahí damos a conocer a la persona que realiza esa acción, ¿no es cierto? Entonces, rantina, que es comprar, cuando quitamos el na y aumentamos la K, rantic, ¿no es cierto? Nos referimos al comprador, ¿ya? Tushuna es bailar, tushuk, bailador, o el que baila, o también bailarín, que también se lo conoce. Entonces, así se va formando las ocupaciones, es lo que habíamos visto. Y también vimos aquí unas cuantas profesiones, así que le vamos a pedir a un voluntario para que nos ayude con la lectura y luego vamos a revisar las tareas. A ver, si usted quiere participar, levanta la manito o me dice Ñuka y su nombre y le doy la palabra. Para que no nos simplemente nos ayude a leer. A ver, vamos, déjeme ver. Ñuka, Jonathan. A ver, Jonathan, vamos ahí, Jonathan. A ver, Mashigu. Kishkakatipay, lea por favor. Kishkakatipay. Awak, tejedor, Awakak, militar, Antawak, purichik, chofer, Kamak, bibliotecario, Katuk, vendedor, Kaspi, ajichik, carpintero, Kishkakak, escritor y Kushkikamak, economista. Maizuma, Jonathan, ya habíamos en ciertas profesiones aumentamos como Antawa, que es el auto, ¿no es cierto? Y el Purichina es el que conduce el auto, obviamente es el chofer. Y así se van como Caspi es la madera, ¿no es cierto? El que trabaja en la madera es el carpintero, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo, ¿sí? Aucac, sí, se pronuncia Aucac, Yandri, sí, Aucac, ajá, Aucac. Tal como vemos aquí, Aucac, ¿ya? Es el militar, ¿ya? Y habíamos visto también que este sufijo kama que vemos aquí, Kushki Kamak, Kama hace referencia al que cuida, ¿no? Kushki es el dinero y Kama que es el que cuida, es como el cuidador del dinero, es el economista. Ya, así se forman ciertas ocupaciones. Vamos con otro voluntario, a ver. Vamos con otro voluntario, a ver. Mashikuna. Si quiere me levanta la manito. Mateo, vamos Mateo. Entonces, Mashigu, Kishkakatipay. Kutak morinero, Hampik médico, Michik pastor, Pushak líder, Purik turista, Rishichik guía, Sira costurero, Takik músico, Tantarukak panadero, Tarpug agricultor, Tushik danzante, Tulpug pintor, Yachachik profesor, Yachakuk estudiante, Yanapag auxiliar, Yanu cocinero, Huasicama conserje, Huasirurak albañil. Maizumag, Mateo. Ya, entonces aquí también, ¿no es cierto? Tenemos algunas profesiones que se forman de ciertos sustantivos y verbos. Por ejemplo, tanda, se pronuncia tanda, ya es el pan, tanda. Rurana es el verbo hacer, rurana. Entonces,
Tandarura, que es la persona que hace el pan, es decir, el panadero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, rura. Aquí tenemos wasi rurak, ¿no es cierto? Rurana es hacer. Wasi es casa, la persona que hace o construye una casa es el albañil, ¿no es cierto? Y nuevamente aquí tenemos cama. Huasicamak, ¿no es cierto? La persona que cuida la casa, la vivienda, se le conoce como el conserje, ¿ya? Entonces, esa es una de las, de cierta, bueno, como les decía, el quichua es un idioma que tiene muchos morfemas y cuando no tenemos directamente una palabra, entonces hay que formarla con otra, ¿sí? Ya, ya, vamos a ver. ¿Qué me dice por acá? ¿Cómo se diría jugador? Ya, vamos a buscar. Ya, ya, a ver, vamos entonces a ponerle por aquí. ¿Dónde está? Voy a abrir un documento, ¿ya? Para indicarle a nuestro compañero que nos pide, ¿ya? Y como les decía, no todas de las profesiones están adaptadas, ¿no? No es que ya todas las profesiones están adaptadas o todos los términos. Hay cositas como que todavía, como les decía, por ejemplo, el deporte, el boli. El boli todavía no se lo ha podido adaptar la palabra. Entonces, boli sigue siendo boli, el golf sigue siendo golf, o sea, se lo adapta del español al quichua de esa manera, porque no hay ciertas cosas que todavía no se las ha podido adaptar. Sí, entonces cuando no tenemos todavía en la adaptación al idioma, pues se toma parte del español, ¿ya? Para nosotros poder escribir ciertas profesiones o ciertas ocupaciones, ¿ya? Entonces por acá me estaba diciendo, ¿cómo se dice? Jugador de fútbol. Ya, ya. A ver, entonces vamos a poner aquí, ¿dónde está? No sé si estamos viendo, no creo que estamos viendo, ¿dónde está? No, acá está el documento, ya. Ya, entonces vamos a ver. Pugyana ya es jugar. ¿Ya? ¿Ya? Pugyana, ¿ya? Es la acción de jugar, es el verbo jugar, ¿ya? Entonces el fútbol es Haitai Pugyay, ¿ya? Vamos a ver, Haitai Pugyay, ¿dónde está aquí? ¿Qué pasó? Ya. Y ahora, ¿cómo podríamos decir si tenemos jugar y el fútbol? ¿Cómo sería el jugador de fútbol? ¿Cómo lo podríamos combinar para decir el jugador de fútbol? Vamos a hacerle un poquito más grande. Ahí está, ya. Pugyana es el verbo jugar y Haitak Pujak es el fútbol. Hay otra expresión también, si mal no recuerdo, para el fútbol. Era, bueno, tengo que revisar mis apuntes porque también hay otra palabrita también que hace referencia al fútbol. Ya, pero por lo pronto esas son las dos palabras que nos harían, o sea, podríamos utilizar para nosotros poder adaptarlo, ¿no? Y decir jugador de fútbol. Entonces, cuando no tenemos directamente la palabra, podemos hacer una oración diciendo que yo juego fútbol, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, al referirme que soy yo el jugador, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí no dice Haita Pujaika, no. Ya, aquí Josué nos ayuda. Rumpata, este es ahí. Perfecto, este es el rumpata, ¿ya? Ya, este también. Este de aquí. Este es el que les decía, ¿sí? ¿Qué pasó? Se detuvo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿no es cierto? Ese sería el jugador de fútbol, ¿ya? Pero lo descompuse así para más o menos tener una idea. Pujay, falta aquí la K, Pujay, ¿ya?
Ya tener la idea, ¿no? Ese es el jugador de fútbol. De cómo de dónde nace, ¿no? Ya, es lo que también le han adaptado, ¿no? Entonces, Pugjay es jugar y Rumpata también a ver, aquí pongámosle así, esto y Rumpata, que las dos significan fútbol, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí está, Rumpata Pugjay, ¿ya? Entonces es el jugador de fútbol, ¿ya? Entonces, obviamente también hacemos énfasis y de pronto diríamos, aquí no está la K, ¿no es cierto? Este entraría en uno de los casos excepcionales, ¿no es cierto? ¿Ya? Que les decía que la mayoría de ocupaciones siempre terminan en K, ya el 99%. Por ahí hay 1% entre ellos, ya, y está el Rumpata Pugjay, ya. Entonces, que es la persona que juega el fútbol, ¿sí? Entonces, eso más o menos, así más o menos se van formando las ocupaciones. Vamos a otro ejemplo. Ya, Chapana significa vigilar, ¿ya? ¿Y qué será el Chapac? ¿Quién me dice qué será el Chapac? El vigilante. El vigilante o también Policía. el policía. Ahora de pronto sabemos por qué les decimos los chapas, los chapitas. Ya vemos que tiene un origen quichua, ¿no? ¿Ya? Por ahí están riéndose algunos compañeros. Ya, pero ahí más o menos. Mire, ya ustedes saben que no es correcto decirles a los señores policías chapas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no es que nosotros lo inventamos como un término despectivo, simplemente que nace de la palabra chapana, del verbo chapana, que es vigilar, y al hacerlo chapac, que es el vigilante, el señor policía, pues ya se nos quedó ahí, chapac, ¿no? Entonces, pero quizás muchas veces lo decimos de una manera que no es muy cortés para referirnos al señor policía, ¿no? Pero en quichua, ahí está, es chapac, ¿ah? Es el policía, ¿sí? Entonces, miren, en el español también tenemos mucha influencia del idioma quichua, mucha influencia del idioma quichua, ¿sí? Entonces, ese era un dato. Entonces, así se van formando todas las profesiones, ¿no? Encontramos el verbo que siempre va a terminar en na, ¿no es cierto? Todos los verbos terminan en na, y nosotros le quitamos el sufijo na y aumentamos la K y lo hemos subjetivizado. Más bien dicho, lo hemos convertido al verbo en un sujeto para referirnos a la persona que realiza esa acción. ¿Ya? La persona que realiza esa acción. ¿Ya? Ya, listo. Vamos entonces a continuar con la clase. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Ya. Muy bien, entonces así más o menos. Ya, es como formábamos esto, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora sí vamos a ver las tareas, por favor, a ver si me indican alguien que de pronto haya hecho, levanta la manito y nos comparte su tarea y vamos revisando, ¿ya? A ver, vamos con María José y luego viene Oscar y Daniela. Vamos a ver, entonces, María José, por favor. Ya comparto, profe. Ya, esta es la tarea. Ya, a ver, Ya, vamos a ahí ver. están las oraciones. A ver, vamos leyendo María José, ¿ya? Ok. Kurika Tushuknikan. La segunda, Ñucaca Huasicamaknikan. La tercera, no sabía, profe, si está bien ponerles los nombres y al último K o se pone el mi, me parece. No, está muy bien. Bueno, yo lee primero y luego vamos a ir analizando, ¿ya? Ok. Ya. Santiago María José, ¿es posible agrandar un poquito? Te cuento que sí. es un poquito ciego. Ya, Yupaychani, Mashigu, ¿ya? Ok. La tercera es Santiagoca Aucacan. La cuarta, Cancunaca Huasirurak Cancanchic. La quinta, Canca y Anapagmicanqui. La sexta, Sisaka Kishkakmicam. La séptima, Paicunaca Kutacmi Cancuna. La octava, Ñucanchica Taquigmi Canchic. La novena, Paica Tushigmican. Y la décima, Ñucaca Tushpugmican.
Maisumak. Vamos a analizar. A ver, la primera dice Curica. Curica, supongo, Curi es un nombre, ¿no es cierto? Ya, Quichua, muy bien, Curica. Recuerden que cuando ponemos los nombres, simplemente le agregamos la K. ¿Ya? Y ya entonces decimos Belenca, ajá, Fernandoca, ya, muy bien. Tushun Mikan, Ñucaca, Huasica Magni, Cani, Arimashigu, Santiagoca, Aucamican, Cancunaca, Huasirurak, Canguichi, ya. Hay que tener mucho cuidado con los plurales, ¿sí? Porque cuando es singular no hay problema. A la profesión simplemente le aumento el mi. El mi es lo que yo quiero especificar o enfatizar, ¿ya? Entonces siempre le ponemos el mi en la parte donde yo quiero enfatizar. Y como estamos hablando de profesiones, pues obviamente es en la profesión donde yo enfatizo, ¿no es cierto? Ya. Ahora, María José, en el caso de Cancunaca, ¿no es cierto? En el caso de Paicunaca, ya en el caso de Ñucanchica y en el caso de, bueno, en esos tres casos, en el caso 4, en el caso 7 y 8, son plurales. Es decir, que ahí nosotros también tenemos que pluralizar nuestras profesiones. ¿Y cuál era el morfema para pluralizar, Mashikuna? ¿Cuál era el morfema? Cuna. Una. Maisumac, ¿no es cierto? Entonces, en el 4, ¿cómo nos quedaría? Diríamos Cancunaca, Huasirurak, Cuna. Ahí nos faltaría con doble K, porque la primera K, ¿no es cierto? Es de la profesión y el cuna, ¿no es cierto? Es en cambio el plural, ¿ya? Huasiruru, ya. Excelente, ¿ya? Kangichi. Maizuma. Ahora, ¿cómo nos quedaría el 7? Canchis, el número 7, canchis, que ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ya, ¿el dónde nos quedaría ese mi? A ver, ese mi. Kutak, cuna sería, no sería con el mi. Ajá, el mi quedaría ¿dónde? Al final siempre, ¿no es cierto? Siempre Ajá. enfatizamos al final. Y arriba entonces también nos falta el mi, ¿no es cierto? Ya, para enfatizar, ya. Siempre este mi se nos va a perder por ahí, pero tenemos que practicar. Con la práctica se aprende. Por eso les digo, no importa que nos equivoquemos, porque cuando nos equivocamos ahí aprendemos. Ñucanchica, ajá, muy bien, ya. Entonces, ¿cómo nos quedaría el 8, María José? Taki kunami. Ajá, Maizumac. ¿Qué era el taquic? ¿Te acuerdas que era el taquic? Músico. Taki. Músico, ¿no es cierto? El que hace música, el que compone, el que interpreta y todo lo demás, ¿ya? En general, ya, muy bien. Maisumac, ¿ya? Maisumac. Y el último, Ñucaca, ya, está muy bien, ya. Maisumac, vamos, Oscar. Mashigu Oscar. Ok. ¿Dónde está? Bueno, para los que recién se unieron, les quería comentar que vamos a lanzar un pequeño concurso de canto, ¿sí? El que se anima, hemos aprendido la canción La Tamia y ahora aprendimos del Chimbalito. Para el mes de diciembre va a haber un pequeño concurso y el video más original interpretando cualquiera de estos dos temas va a tener un premio muy, muy especial. Y ahí lo vamos a comentar más adelante también y lo vamos a publicar en las redes sociales. A ver, vamos, Oscar. Ok, Kanga, Takikmi Kangi, tú eres músico. Paikunaka, Tushuk, Kunami, Kankuna, ellos son danzantes. Ari. Paika, Kishkakmi, Kan, ella es escritora. Yukanchika, Kamukanami, Kanchik, nosotros somos bibliotecarios. Ari Mashigu. Kikin Kunaka, Purikunami, Kankichik, vosotros sois turistas. Ari Mashigu, Maisumak. Muy bien, entonces ahí está en los plurales, está el kuna, ¿no es cierto? Y en la profesión está el mi, que nos sirve para enfatizar. Maisumak, Oscar, Maisumak. Yupaichani, Oscar. Yupachani. Ya, vamos ahora sí con la siguiente persona Daniela Mashigu. Daniela. Ok. A ver, Mashigu. Primero, Ñucaca Kamukakmi Kani.
Paika katukmi kan. Paikunaka kika kunami kankuna. Ñukanchika tarpukunami kanchik y kanka purikmi kanki. Ujú. A ver, vamos a ver. Ya, la primera está muy bien. Maisumak. Paika katukmi kan. Maisumak. Paikunaka kishka kunami kankuna. Ñukanchika tarpukunami kanchik. Kanga purikmi kangi. Ari mashigu. Maisumak. Ari. Maisumak, Daniela. Yupaychani. Frances. A ver, vamos nuestro amigo Frances. A ver, por ahí que quiere y no quiere aparecer. Ahí está. Ñuqaqa yupaykamaki mi kani. María Cristinka kuykikamakmi kan. Ujú. Ñuqaqa yanukmi kani. Ñukanchika yachachikunami kanchik. Ari. Ñukanchika purikunami kanchik. Maisumak, solo para que el resto sepa, Frances, ¿qué era esto del Yupaykamacmi? A ver, recuérdales. Matemático. El matemático, ¿no es cierto? Ya, hoy vamos a ver los Yupaykuna, que son los números, ¿no? Y aquí está el Kama, ¿no? Que es como que el que cuida o el que controla o vigila los números, entonces, obviamente, el matemático, ¿no? Maisumak, Frances, Maisumak, Yupaychani, Frances. Maisumak. Miren, así de facilito. Y así vamos a hacer las tareas, ¿ya? Oraciones simples, pero que las podemos aquí analizar. Y si se equivoca, no hay problema. Sabe que el que más se equivoca es el que con el tiempo llega a aprender y a dominar cualquier idioma, ¿sí? Entonces, mi recomendación, cuando mandemos alguna tarea, hágalo despacio. Aquí no pasa nada si está mal, ¿no? Aquí vamos corrigiendo. Y cuando corregimos y si nos hemos equivocado, pues de los errores siempre vamos a aprender y la próxima vez ya no cometemos el mismo error, ¿sí? Maisumak mashikuna yupaychani. Vamos entonces ahora sí con la clase del día de hoy, que es Yuyaykuna. ¿Ya? Entonces vamos a aprender los números y vamos a ver más adelante unos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios y luego tenemos por ahí un pequeño diálogo, ¿ya? A ver, entonces vamos a practicar Mashikuna. Ahora sí, los micrófonos encendidos y vamos a practicar, ¿ya? Entonces aquí tenemos a su izquierda, tenemos los números y luego tenemos cómo se dice en quichua, ¿sí? Entonces vamos practicando. Vamos entonces. Vamos, Iyak. Iyak. Shuk. Shuk. Ishkai. Ishkai. Kimsa. Chusku. Pichka. Sukta. Kanchis. Pusak. Iskun. Chunga. En algunos casos, como les decía, la K a veces suena como la G de gato, ¿no? Chunga, ¿ya? Entonces así le pronunciamos, ¿ya? Entonces estos son los números básicos y con estos son los que vamos a continuar, vamos a aprender el resto de números, ¿ya? Entonces que nos aprendamos Iyak, Shuk, Ishka, Kimsa, Chusku, Picha, Takanchis, Pusak, Iskun, Chunga. Y dominamos el resto de números, ¿ya? Ya, entonces, ahora, como aquí tenemos el 10, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, conservamos la palabrita chunga, que es el 10, y le aumentamos el 1. Chunga shuk, ¿no es cierto? Entonces, vamos practicando. Chunga shuk. Chunga shuk. Chunga ishkai. Chunga kimsa. Chunga chusku. Chunga pichka. Chunga sukta. Chunga kanchis. Chunga pusak.
Chunga Pusak. Pusak. Chunga Iskun. Chunga Iskun. Iskun. ¿Ya? Y a partir del 20 en adelante, ¿no es cierto? En cambio, cambiamos el orden, ¿ya? Ponemos primero el número que vemos aquí y el 0 que representa la decena, que es el chunga. Decena también significa, chunga también significa decena, ¿ya? Entonces, sería como decir 2 decenas, ¿ya? Entonces sería, vamos, Ishka y chunga. Ishka y Chunga. Ya, entonces ahora a estas 2 decenas le vamos a aumentar a una unidad. Entonces decimos Ishka y chunga shuk. Ishkai Chunga Shuk. Ya, y ahora, ¿cómo diríamos 23? Ishka Chunga Kimsa. Ari Mashigu, Ishkai Chunga Kimsa. ¿Cómo diríamos 27? Ishka Chunga Kanchis. Ari Mashigu. ¿Cómo diríamos 29? Ishka y Chunga. Iskun. Ari Mashigu. Ya, ahora miren, vamos ahora con las 3 decenas, que sería Kimsa Chunga. Vamos todos. Kimsa Chunga. Kimsa Chunga. Kimsa Chunga. Chusku Chunga. Chusku Chunga. Chunga. Pichka Chunga. Ishka Chunga. Sukta Chunga. Sukta Chunga. Kanchis Chunga. Kanchis Chunga. Pusak Chunga. Pusak Chunga. Iskui Chunga. Iskun Chunga. ¿Ya? ¿Y cómo diríamos 91? Isku Chunga. Ari Mashigu. Iskun Chunga Shuk. ¿Cómo diríamos 96? Iskun Chunga. Sukta. Ari Mashigu. Isku Chunga Sukta. Ari. Y ahí vamos ahora sí con Patsak, que es 100. Patsak. Patsak. Patsak, ¿ya? ¿Y cómo sería 101? Patsak. Ari Mashigu. Patsak Shuk. Ari. Vamos, Ishka y Patsak. Ishka y Patsak. Y ahora, ¿cómo sería 300? Kimsa Patsak. Ari Mashigu. Kimsa Patsak. Ari Mashigu. ¿Y cómo sería 800? Pusak Ari Mashigu. Ari Mashigu, ¿ya? Tenemos el 1000 que nosotros decimos Waranga. Vamos todos, Waranga. Waranga. ¿Ya? ¿Y cómo sería 1000? ¿Cómo sería 1003? Waranga. Kimsa. Ari Mashigu. ¿Y cómo sería 1021? Waranga. Ari Mashigu. Ya, facilito. Y vamos con el último, que es el millón, que es Hunu. Ya, Hunu. Y cómo, bueno, ahí hasta ahí vamos a aprender, ¿ya? Entonces, miren, así es como conjugar, perdón, así es como nosotros podemos trabajar con los Yuyaikuna, que son los números. Antes de que me olvide, déjenme compartirles esto porque vamos a necesitar para el siguiente ejercicio esta información. A ver, déjenme compartirles en el grupo de WhatsApp. Ahí lo tienen, ¿ya? Ya, si tiene tiempito, va tomando nota. Yo sí le recomiendo. Si no alcanza aquí, cuando termine, pues ahí sí ya usted puede ir trabajando con los números, ¿ya? Ya. Ahora vamos entonces ahora que hemos visto ya los números, bueno, antes de continuar, le voy a pedir a un voluntario, a ver quién quiera ayudarnos con la lectura de los números, ¿ya? De la primera columna, ¿ya? Necesito 3 voluntarios. A ver, levante la manito o me dice ñuca y su nombre y le doy paso. A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura de la primera columna? A ver, Fausto. Vamos, Fausto. Isaac, Shuk, Ishka, Kimsa, Chusku, Pichka, Sutka, Kanchis, Pusak, Iskun y Chunga. Ari Mashigu, Maisumak, Yupaychan y Fausto. Vamos con nuestro siguiente Mashigu. Cristina. Alichishi, vamos contigo, Mashigu. La segunda columna. Ari Mashigu. Chunga Shuk, Chunga Ishkai, Chunga Kimsa, Chunga Chusku, Chunga Picha,
chunga shukta, chunga kanchis, chunga pusak, chunga iskun, iskay chunga shuk. Ya, aquí recuerda que pronunciamos ishkai, ishkai, ¿ya? Con este sonido de sh, ishkai, ¿ya? Maisumak, Cristina, Yupaichani. Vamos con Juliana Monar. Ya. Kinsa chunga, chusku chunga, pichka chunga, sukta chunga, kanchis chunga, pusak chunga, iskun chunga, patsak, ishkay patsak, guaranga y juna. Ari Mashigu, Yupaichani. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿no? Los números. Ahora entonces sí, vamos a sacar nuestro cuadernito y vamos a hacer unos ejercicios en el cuadernito. Sí, a ver dónde estaba el documento. Ya, a ver, vamos a retirarle un ratito esto. Y vamos a ver, ¿cómo sería la fecha de hoy ahora que hemos aprendido los números? A ver, ¿quién se atreve y quién nos dice, a ver, cómo se escribía la fecha? A ver, ¿qué es lo primero que escribimos? ¿Cómo es el hoy? ¿Cómo se escribía hoy? ¿Alguien por ahí? Bueno, si de pronto alguien no se acuerda. A ver. Perdón. A ver, María José. Kunanka. Excelente. Ya, Kunan es hoy. Y le aumentamos el K, ¿no es cierto? Que le hace el subjetivo y decimos hoy. Kunanga. Ya, Kunanga. Recuerden que el verbo siempre va al final, ¿no es cierto? Va al final, ¿ya? Entonces ahora nosotros, ¿cómo decimos el día sábado? Guacha. ¿Guacha qué? Puncha. Guachapunja, ajá, ya. Kunanga, Guachapunja, ya. ¿Qué día es hoy? Chusku. Chusku. Ya estamos aprendiendo los números, ¿ya? Chusku, ya. El mes de diciembre, a ver que me estaban preguntando por el chat. ¿Cómo era el mes de diciembre? A ver, ¿quién se acuerda? Capac. ¿Ya? Capac. ¿Ya? ¿Y el año? ¿Cómo sería el año? A ver. ¿Cómo sería el año? Ahorita que acabamos de aprender. ¿Cómo es este numerito? Ishkai-Juno, a ver. Ishkai-Juno. No, a ver, Juno es millón. A ver. Hay 2000 nomás. Es. Ajá, estamos todavía en el 2000. Ishkai-Guaranga. Guaranga. Ajá, Ishkai Guaranga. ¿Y este numerito de acá? Ishkai Guaranga. Chunga. Chunga Shuk. Ishkai Chunga Shuk. Ari Mashigu. Ishkai Chunga Shuk. Ari, ya, Ari Mashigu, Ari. Ya, Maisumak, ya. Entonces no se olvide ahí. Decimos Ishkai Guaranga, ¿no es cierto? Es el 2000. Ishkai Guaranga, ¿no es cierto? Ishkai Guaranga. Y este de aquí, el 21, decíamos Ishkai Chunga Shuk. ¿Ya? Y, ¿cómo se dice año? Es Guata. ¿Ya? ¿Ya? Le ponemos el mi, porque hacemos referencia a que es del año, y el verbo can, que es el verbo ser o estar. Entonces decimos, hoy, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto? Sábado 4 de diciembre del año 2021. ¿Sí? Entonces ahora ya, de ahí en adelante ya tenemos que aprendernos todas las fechas, ya aprendimos los números, entonces ya tenemos que aprendernos, ¿no es cierto? Todos los numeritos que tenemos a la mano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con numeritos aquí. A ver, vamos a poner aquí. Yuya y Kuna. ¿Ya? Yuya y Kuna, ¿ya? Entonces, para que usted no se olvide, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí también los que siempre nos van a ayudar, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la decena? Recuerde, la decena es chunga, ¿ya? Chunga, ¿ya? Es 10 o decena, ¿no es cierto? 10 o también es la decena, ¿ya? Para decir 90, 70, 80, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, ¿qué más? ¿Cómo era el 1000? Guaranga, ¿no es cierto? Es el 1000, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Cómo era el... Ay, perdón, ya me salté. El 100 nos falta. ¿Cómo era el 100? ¿Cómo era el 100?
Patsak. Patsak. Ajá, Patsak es el 100, ¿no es cierto? ¿Ya? Guaranga es el 1000. ¿Y cómo es el millón? 1. 1. 1. ¿Ya? Decimos, caramba. Es Juno. ¿Ya? Entonces, con esto nos vamos a guiar. Con esto nos vamos a guiar, ¿ya? Y que sepamos del 0 al 10. Bueno, el 0 en sí casi no se lo ocupa en realidad, ¿no? Especialmente el 0 se lo ocupa cuando, por ejemplo, describimos el número de celular, por ejemplo, ¿cierto? Pero en realidad, cuando hablamos de cantidades, pues el 0 no se lo ocupa, ¿ya? Entonces, vamos a hacer los siguientes Shinakuna, que era ejemplos, ¿no es cierto? Shinakuna, ¿ya? Significa ejemplos. ¿Ya? Ejemplos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a poner aquí ciertas cantidades y usted nos va a indicar en su cuadernito, usted va a escribir cómo se dicen estas cantidades, ¿ya? Vamos a ver acá, vamos a poner esta cantidad, ¿cierto? A ver, el año para que no se nos olvide nunca más, ¿ya? Vamos tomando nota de todo esto, a ver cómo se diría este numerito, ¿ya? Vamos a ver cómo se diría este numerito. 37, pongámosle así, ¿ya? Y vamos a hacer el único que sea muy largo, súper largo. A ver, ¿quién se atreve a hacer? Ya, 16 millones, por acá le vamos a poner así, ya. Ya, esos ejercicios vamos a hacer en este instante, ¿ya? A ver, vamos a hacer conmigo los dos primeros y el resto hacen ustedes, ¿ya? A ver, vamos, ¿cómo sería el 1986? ¿Cómo es el 1000? ¿Cómo era? Ya, guaranga. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo sería el 900? Iskun Patsak. Ajá, Iskun. Patsak. ¿Qué más? ¿Cómo sería el 86? ¿Cómo es el 8? Pusak chungu. Pusak chunga, ajá. 80. ¿Y cómo es el 6? Sukta, Maizuma. ¿Ya? Bien. Así vamos a ir haciendo, ¿ya? Vamos con el otro. A ver, tenemos 7,419. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo es el 7? Canchis guaranga. Canchis, guaranga. ¿Ya? ¿Cómo es el 400? Chusku patsak. Chusku patsak. ¿Ya? Arimashigu. ¿Y el 19? Chunga iskun. Chunga Ishkun. ¿Ya? Ahí está Mashigu. ¿Ya? Facilito, ¿no es cierto? Ya. Ahora entonces ustedes van a hacer los otros 4 ejercicios. ¿Ya? Y ustedes nos van ahí a indicar cuál es el número, cómo se escribiría. Y también vamos a ponerles uno más porque para que sean 5 mejor que hagan ustedes. A ver, vamos a ponerles rapidito. Ah, caramba, ¿qué pasó por acá? Vamos a ponerles. Ya. Listo. Ya, Mashigut. Vamos a hacerlo en 3 minutitos, ¿ya? Guíense de lo que les acabé de enviar al grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahí están los números, el vocabulario de los números. Cristina, ¿alguna pregunta, Cristina? ¿Está levantado la manito o no? No hay ninguna todavía. Listo, listo, Mashigu. Ya, entonces vamos, tenemos 3 minutitos para que usted escriba y nos va diciendo, ¿ya? Vamos entonces a poner en práctica.
Por favor, no se olviden también de poner sus nombres y apellidos en el chat para registrar la asistencia del día de hoy. No se olviden de poner su nombre, su apellido en el chat para registrarles en la asistencia del día de hoy. ¿Sí? Listo, nos queda un minutito. Ya, muy bien. No se olviden de poner su nombre, su apellido, por favor, para registrarles en la asistencia del día de hoy. Ya. Vamos entonces, a ver, voluntarios, vamos con el 2021, a ver. Vamos con los voluntarios, levanta la manito, me dice Ñuca y su nombre y vamos a verificar. Yo, profe. A ver, ¿quién era? Ñuca Alexandra. Ñuca. Ya, vamos Mashigu. Ishkai Guaranga. A ver, Ishkai Ishkai Guaranga. Chunga Shuk. A ver, Ishkai Guaranga, Ishkai Chunga Shuk. Chunga Shuk. Maisumak Eli, Maisumak. Yupaichani Mashigu. Vamos al siguiente, a ver quién tiene el 33. A ver. Dale, papazote. Escribirás en el chat, verás. Ahí estamos, al papazote dice. A ver, ¿quién nos quiere ayudar con el número 33? A ver. A ver, Valentina. Vamos, Valentina. Kimsa, chunga, kimsa. Kimsa, chunga, kimsa. Maisumak. Ups, algo pasó. Algo pasó por acá. A ver. Maisumak, Valentina. Ya vamos con el siguiente, 10,437. Vamos con... ¿Quién tenía? Cristina, ¿tienes este número? A ver, Jonathan. Vamos Jonathan, a ver. A ver, Huaranca, Chuscu, Quinza, Ya, a ver, vamos a separarlo. Dame un segundito, vamos a separarle aquí. Ahí está el 1000, mira, ahí está el 1000. Entonces, ¿cómo es el 10? Sería Chunca. Excelente. Maisumak, chunga. Ya, ¿cómo es el 1000? Huaranca. Guaranga, ajá, chunga guaranga. Ya, ¿cómo es el 400? Chuscu. Ya. 37. Quinza, chunca, canchis. Maisumak, Jonathan. Ahí está, muy bien. Maisumak, Yupaichani, Jonathan. Vamos con el siguiente, a ver. María José, vamos con el siguiente, a ver, el más largo. Ok. Profe, una pregunta. Ari. Ahí en la anterior no falta Patsak. Ah, sí, muy bien. Patsak. Ahí está, Patsak, ¿no es cierto? Porque ese es el que le hace al 100, ¿no es cierto? Chusku Patsak. Ari Mashigu, Yupaichani. Vamos con el siguiente. Ok. Sería chunga, shuka. A ver, vamos. Chunga. Sukta. Uno. Kimsa, patsak. Kimsa. Patsak. Sukta, chunga. Sukta, chunga. Huaranca, pusak. A ver, Sukta, chunga. ¿Qué más? Falta el 7. El 7. Ajá. Sería canchis. Canchis, ajá. Canchis. Guarangas. Ahora sí, guaranga. Pusak, patsak. Pusak. Patsak. Ishkai, chunka, picha. Chunga. Pichka. Pichka. Ajá. Pichka. Ari Mashigu, Yupaichani, el más largo. Y vamos con el último, a ver, por acá nos dice Josué. Vamos con Josué. 2222.
Ishkai Guaranga, Ishkai Guaranga, Ishkai Patsa, Ishkai Patsak, Ishkai Chunga, Ishkai Chunga, Ishkai. Ishkai. Ari Mashigu. Yupaychani, Josué. Yupaychani. ¿Ya? Entonces ahí están los números. Ya les mando la tarea que consiste en lo mismo, la misma actividad. Y de allí, pues, ustedes la semana siguiente asimismo le realizan el documento de Word y de ahí usted nos comparte la pantalla. ¿Ya? Ari Mashigu. Ari, Mana. Ya, usted puede decir Ari. Ya, Ari Yachani. ¿Ya? Muy bien, ya. Vamos entonces, finalmente tenemos aquí un pequeño diálogo, ¿ya? Un pequeño diálogo, ¿ya? Y tenemos aquí, una pregunta. Kikinga Mashna Watata Charingi. ¿Qué será este Kikinga Mashna Wata? ¿Wata? ¿Qué era Wata? Años. Años, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué será Kikinga Mashna Watata Charingi? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene? Ari Mashigu, ¿ya? Entonces, vamos a practicar con esta preguntita y vamos a poner en práctica los números, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí tengo la edad, ¿no es cierto? En Quichua, Kimsa, Chunga, Pichka, y tengo Watami. Por ahí alguien me va a decir, pero profe, dice años, debería ser Watakunami, ¿ya? Cuando tenemos los números delante de cualquier palabra, sustantivo, ahí se omite el kuna, porque obviamente ya tenemos el número que nos está indicando la cantidad, ¿ya? Entonces el kuna es plural, pero cuando tenemos números, ahí omitimos el kuna, ¿ya? Porque si no sonaría como que estamos repitiendo, ¿no? Redundante, entonces por eso se omite el kuna, ¿ya? Pero en sí aquí estamos diciendo años, porque acá tenemos una cantidad, ¿ya? A ver, vamos voluntario, vamos con un voluntario que nos quiera ayudar. Josué, está levantado la manito, ¿quieres ayudarme? Yo soy el estudiante A, tú eres el estudiante B, ¿te parece? Sí, profe. Ari Yachai. Arimashi. Eso, vamos utilizando el Ari Mashi o el Ari Yachachi, ¿ya? A ver, Mashigu, entonces empezamos. Ali Chishimashi. Ali Chishimashi, Ali Chukangi. Ari, Ajimikani, Kikinga. Ñukapash, Kikinga Mashi, Watatak Charingi. Ñukaka Kimsa Chungapichka Watami Charini. Kikinga. Ñukaka Ishka Chunga Shu Watami Kani. Kayakaman Mashi. Kayakama Mashi. Y ahora cambiamos los roles. Vamos rapidito. A ver, empiezas tú. Ali Chishimashi. Ali Chishimashi. Aji Chukangi. Ari, Ali Mikani. Kikinga. Ñukapash. Kikinga Mashna Watatak Charingi. Ñukaka Kimsa Chunga Picha Watami Charini. Kikinga. Ñukaka Ishkai. Ahí nos ha faltado la K. Ishkai Chunga Shuk Watami Kani. Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Y vamos corrigiendo de una vez, porque si no, después yo me olvido y esto se va con el pequeño. Vamos, entonces, Ishkai. Voy a ponerle aquí ya. Listo. Voy a ponerle. Ahora sí, vamos a hacerle grande esto. Ya. Y vamos rapidito. ¿Dónde está por acá? Vamos a compartirle. Completo, ¿ya? Listo, entonces miren, facilito, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo Ñukaka, Kimsa, Chunga, Pichka, Watami, Charini, el verbo charina es tener, ¿ya? Tener, ¿ya? Charini, yo tengo. Entonces, ¿cuántos años está diciendo aquí el Mashi? 35. 35 años, ¿no es cierto? Y acá dice Ishka y Chunga, Shuk, Watami, Kani. ¿Cuántos años tiene? 21. 21 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a practicar en parejas y si usted desea, en el diálogo puede cambiar los números, ¿ya? No necesariamente puede hacer lo que está aquí. Puede usted cambiar con su propia información, que es lo más aconsejable para que usted pueda practicar con sus amigos o de pronto usted de pronto conoce a alguien que sabe quichua. A veces en los barrios siempre hay personas quichua parlantes que usted puede practicar. Eso es lo que yo hago acá en la tiendita cuando voy a comprar donde los mashikuna, ahí yo pongo en práctica, ¿no? Estas palabritas, vocabulario y así se aprende, ¿ya?
¿ya? Entonces tenemos ya en el grupo de WhatsApp, voy rapidito a dividir, vamos a darles un tiempito de 3 minutitos para que usted pueda practicar. A ver, tenemos, ya, vamos entonces a dividirle en, ya, listo. Vamos a crearle aquí y vamos a ponerles para que practiquen en 3 minutitos. Listo, Mashikuna, vamos a aceptar la invitación y vamos a practicar en parejas, ¿ya? Si terminan el diálogo antes, pueden cambiar los roles y también pueden utilizar su información personal. Por aquí vamos con... Bueno, ya creo que están listos. Vamos a ver. A ver, vamos a pedirle a nuestro Mashi Oscar y a nuestra Mashi María José. A ver, vamos ahí. Ok, Ali Chishi Mashi. Achichimashi Aji Chukangi. Ari Ajimi Kani Kikinga. Ñukapash Kikinga mash na Watatak Charinki. Ñukaka, ¿cómo era? Ñukaka Chunka Kanchik. No, Ñukaka Chunga Ishko, Watami Charini, Kikinga. Ñukaka Chuksu Chunga Kimsa. Watami Kani. Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi.
Yupaychani, Mashikuna, Yupaychani. Vamos con los dos últimos. A ver, Frances, Johnny, vamos con ustedes dos. A ver. Aishishimashi. Allí chishimashi. Allí chukanki. Allí mikani. Kikinga. Ñukapash kikinka mashna watatak charinki. Ñukaka pishka shunga sukta watami charini. Kikinga. Ñukaka chusku chunga iskay watami kani. Kayakaman mashi. Kayakaman mashi. Ya, a ver, ¿me confirmas la edad de Johnny? ¿Me repites la edad? 42. Ya, entonces, ¿cómo era? Chusku chunka iskay. Ajá. Maisumak. Bueno, es que se le ve al Mashi de menos de edad. Ya, Maisumak, Johnny. Ya, vamos entonces al último, nos dicen por aquí. Vamos con Eli, y está por ahí. A ver, aquí está. A ver, Ariel, vamos Ariel y Eli. ¿Voy primero? Ari. Papi. Perdón, estoy con doble computador. Ya, si le bajamos un poquito nada más al 1 el volumen, ya, se arregla. Ya. Ya. Ali Chishimashi. Allí Chishimashi. Allí Chukangi. Ari. Ali Mikangi. Kikinga. Ñukapash. Kikinga mashna watatak charinki. Ñukaka kimsa chunga pishka watami charini. Kikinga. Ñukaka ishkay chunga watami kani. Kayakamak mashi. Kayakaman mashi. Maisumak. Bueno, en vista del tiempo y también como nuestra compañera Natalie no está el día de hoy, vamos a dejar los minutos de la ciencia para la siguiente clase para que la compañera nos explique también con más detalles. Listo, entonces terminamos con la frase del día, que es la siguiente, ¿ya? Qué hermosos recuerdos, ¿no es cierto? Cuando uno tiene algo que nunca puede olvidar y siempre recuerda con mucha nostalgia, pues la frase es Maisumak Yuyarikuna, ¿ya? Entonces vamos a activar nuestros micrófonos y vamos a leer. Shuk Ishkai Kinsa, Maisumak Yuyarikuna. Maisumak Yuyarikuna. Ari Mashigu. Listo, Mashigu. Entonces ya les envío también la tarea por el grupo de WhatsApp y con eso, con esto hemos culminado la clase del día de hoy. Yupaychani Mashikunak, Yupaychani, nos vemos la siguiente clase y por favor hagan la tarea que les voy a enviar, que es igual lo que hicimos hoy día, de escribir las cantidades y la próxima semana pues revisaremos como lo hicimos el día de hoy. Yupaychani Mashikuna. Yupaychani. Y Matacha. Ashata kashkaman yachachik. Ashata kashkaman Mashigu. Yupaychani Frances. Y Matasha.